Tenemos a un Dios real, vivo. Dios es espíritu. Dice la Biblia, Dios es espíritu. Por eso pareciera como que cantáramos al aire, como si habláramos al aire, como si oráramos al aire, pero no. Dios nos escucha porque es un Dios vivo. Amén. Amén. El tema de hoy, la unción del Espíritu Santo. Vamos a analizar, vamos a ver qué es la unción del Espíritu Santo. ¿La unción del Espíritu Santo está en nosotros o no? A ver, aguas. ¿La unción del Espíritu Santo está sobre nosotros? Ah, muy bien. En vez de bajar, subió. Eso me gustó. Hechos 10:37. Vamos a leer. El tema de hoy, la unción del Espíritu Santo. Si me ayudan con la paleta, por favor. La unción del Espíritu Santo. Dice así, Hechos 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Sí están conmigo en la lectura? Ok. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí están conmigo? Fíjense bien este versículo. ¿Cómo Dios, o sea, Jesús ya no estaba, Jesús ya había ascendido, ya habían pasado ya años, ya la iglesia estaba trabajando, y recuerdan perfectamente 37, 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo, y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. ¿Dios está contigo? Dios, sí, amén. Gracias, hija. Ok, entonces Dios estaba con él. La unción del Espíritu Santo. Amados, la unción, escúchame bien, la unción es algo que nos reviste, ¿sí? La unción es algo que nos reviste. ¿Qué es revestir? Es como cubrir, ¿verdad? Es como antes que había joyería que le decían chapa de oro. Quiere decir que el cuerpo de la joya era tal vez bronce y lo recubrían de oro, ¿verdad? Entonces, revestir es eso, es cubrir. Entonces dice la Biblia que Jesús fue ungido por el Señor y anduvo haciendo muchos milagros. La unción es algo que nos reviste, es algo que nos cubre y reposa sobre nosotros. Reposa sobre nosotros, ¿para qué? Para ejercer la autoridad de Dios. Por eso Jesús anduvo haciendo muchos milagros, sanando muchos enfermos y deshaciendo las obras del diablo. Entonces la unción, amados, es esto, es algo que reposa sobre nosotros y nos lleva a ejercer la autoridad de Dios. ¿Todos tienen la unción? Yo les pregunto, ¿todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos la unción de Dios? Perfecto. Ok, la unción inicia en nosotros cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo. La unción viene sobre nosotros y eso implica dos cosas. Implica consagración, implica autoridad. Son dos cosas. Es consagración, ¿por qué? Porque la unción está sobre mí y entonces Dios me ha apartado para Él. Dios nos ha apartado para Él. Entonces la unción implica consagración. Si Dios te apartó para Él, tú tienes que tener un estilo de vida que a Dios le agrade. Somos imperfectos, no va a ser fácil, pero el corazón esforzado es el que ve Dios. Aleluya. El corazón esforzado es el que soporta la tentación, dice la Biblia. Y dice la Biblia en el Salmo 1, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a aguas, ¿verdad? Que su hoja no cae, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Amado, grábatelo. Entonces la unción, amados, es algo que implica consagración. Bienaventurado aquel que se esfuerza. ¿Por qué? Porque esa es consagración. ¿Ya? No vamos a ser perfectos, no hay perfección,
Pero bueno, porque es un mundo caído, pero me consagro, me esfuerzo y eso genera autoridad en mi vida. La consagración genera autoridad en mi vida. Y la consagración y la autoridad viene por la unción que reposa sobre mí cuando yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso cosas empiezan a suceder en nuestro alrededor. Cosas empiezan a suceder. Empiezan a suceder, ¿por qué? Por tu oración. Y una oración de un corazón esforzado para con Dios es efectiva y las cosas empiezan a cambiar. Eso es importante. Por eso el tema de hoy es la unción del Espíritu Santo. Pero vamos a desglosar todo esto. Vamos a desglosarlo. Vamos a punto 1, ¿sí? Solo los sacerdotes y reyes eran ¿qué? Ungidos. Ojo, la unción solo reposaba en 2 clases de personas en todas las eras. Solamente la unción reposaba sobre los sacerdotes, aquellos que entraban al lugar santo, al lugar santísimo, aquellos que pueden ofrecer un sacrificio para que Dios perdonara a las personas y hubiera expiación, o un sacrificio de ofrenda, de adoración, o un sacrificio, cualquier cosa que implicara una comunicación con Dios. Solamente los sacerdotes podían hacerlo, y podían hacerlo solamente aunque fueran del linaje de Aarón, solamente aquellos sobre los cuales ya había sido la unción sobre ellos, y entonces eso implicaba consagración, y eso los llevaba a poder tener una comunión o ser intermediarios, por decirlo así, entre Dios y las personas. Ahora ya no ocupamos intermediarios, ya no ocupamos ningún intermediario, ¿verdad? Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Repitan, síganme conmigo los versículos, por favor, quien lo sepa. Entonces, amado, ¿quién es el mediador ahora? Ahora es Jesús. Pero vamos a ver más adelante. Entonces vamos viendo cómo los sacerdotes y los reyes eran ungidos. Éxodo 28:40. Éxodo 28:40. Vamos a ver. Aquí está. Dice así. Vamos a ver cómo aquí habla de la unción de Aarón y de los sacerdotes. 28:40. Solo los sacerdotes eran ungidos. Muy bien. Dice así. Aquí está. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, ¿verdad? En su cabello, ¿verdad? Los hijos de Aarón eran los ¿qué? Sacerdotes. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis ¿qué? Mis sacerdotes. Los ungirás. Los sacerdotes eran ungidos con una redoma de aceite y descendía el aceite sobre su cuerpo, sobre su vestidura. ¿Están conmigo? Amados, el Salmo 133 dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. ¿En qué? Armonía. Es como el rocío sobre el monte de Hermón, es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y sus vestiduras hasta sus pies. ¿Estás conmigo? La unción era una redoma completa sobre el sacerdote, y entonces a partir de ese momento él era consagrado, era sacerdote, y ahora podía hacer una intermediación entre Dios, el sacrificio que la persona quería ofrecer, y entonces Dios se agradaba y las personas eran perdonadas. En aquel tiempo, antes de Cristo. ¿Estás conmigo? Antiguo pacto. La gente que está viniendo al seminario de los jueves ha entendido todo esto. Los sacrificios, los lugares de adoración y muchas cosas muy interesantes que han aprendido. Amados, entonces, ¿qué pasa? La unción era sobre los sacerdotes. Y dice ahí 29:4, nada más denle la vuelta a la hoja. Dice así: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás la vestidura y vestiduras a Aarón, la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod.
acuérdense, el pectoral era aquí un cuadrito, ¿se acuerdan? ¿Que tenía qué? Piedras, piedras preciosas, lo mejor que había: esmeralda, carbunclo, onice ágata y muchas piedras preciosas, ¿verdad? Eran 12 piedras, era un pectoral, era algo excelente. ¿Pero en qué versículo voy? En el 6, gracias. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás aceite de la unción. ¿Qué va a tomar? Aceite de la unción. Y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Lo derramarás sobre dónde? Sobre su cabeza y lo ungirás. Amado, estamos viendo el antecedente de la unción. Por eso ahorita no vayan a pensar que vamos a aventarles aceite a todo el mundo. Pero bueno, es el antecedente de la enseñanza de la unción. Amado, la unción era un momento crucial. La unción es un momento crucial. Es un momento donde se inicia. Es un momento tan importante. Se derramaba aceite y Dios usaba a esas personas para acercar al pueblo, acercarlo a Dios. ¿Estás conmigo? Después de que fueran ungidos. Tú puedes acercar a personas a Jesucristo porque tienes la unción del Santo. Sobre ti reposa. Amado, la unción era tan importante en ese tiempo que era el momento máximo de los que podían ser sacerdotes. ¿Sí? Sacerdotes. Solamente la descendencia de Aarón. Entonces, igualmente los reyes. Mientras el rey no fuera ungido, ahora vamos con reyes, ya no con sacerdotes, los que reinaron. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, me encanta. ¿Y el segundo? David, bien. Y si les pregunto por el tercero, Salomón. A ver. ¿Cuál fue el cuarto? Roboán, no. Ya no les pregunto por el quinto porque ya me dejaron callado. Amados, increíble, los reyes eran ungidos, ¿sí? Si el rey no era ungido, no tenía la capacidad de reinar. Tenía que ser ungido por un profeta. Ojo, a los sacerdotes los ungían los sumos sacerdotes, pero a los reyes los ungían los profetas. Y llega Samuel y unge ¿a quién? A Saúl, unge a Saúl como primer rey. Y Saúl empezó muy bien, era bueno. Samuel lo amaba. Pero cuando llama Samuel a Saúl para ungirlo, dice que saca la redoma de aceite y lo unge. Lo unge, dice que eso fue entre Samuel y Saúl. Y le da instrucciones de parte de Dios. Y dice: tú serás el primer rey, el rey de Israel. Y él es ungido. En cuanto la unción cae sobre su persona, ¿qué le pasa? Su corazón se muda. Dice que en cuanto la unción cayó, él empezó a profetizar. Él no tenía por qué profetizar, no era profeta. Era un simple ciudadano más. Pero a partir de la unción vino algo sobrenatural sobre su vida. Vino sabiduría, entendimiento, poder, autoridad. ¿Estás conmigo? Después se equivocó y se convirtió en un rey loco. Pero por lo pronto, cuando Dios lo escogió, porque Dios lo escogió, la unción provocó en él algo, de tal forma que dice que cuando volteó Saúl para retirarse de Samuel, dice que Dios le mudó el corazón. Dios le mudó el corazón. Quiere decir que Dios lo transformó. Dios puede transformar el corazón de la gente que tú piensas que tal vez no cambie. Dile a tu vecino: sí puede cambiar. Dile: sí puede cambiar. Amados, la unción muda el corazón. Rubén, la unción muda el corazón. El venir a Cristo es la unción, es el Espíritu Santo. Vamos a ver todo eso. Y muda el corazón, lo cambia. Y si en ese momento que tu corazón es cambiado y tomado por Dios, tú lo continúas, vas a convertirte en una persona grande, muy grande. Amados, entonces mientras el rey no fuera ungido, no había autoridad, no había sabiduría. Dios no estaba con él, no existía. En el libro de Reyes, que lo han leído en el estudio de los jueves, allá en Grupo en Casa,
han leído cómo había reyes que se levantaban sin ser ungidos, sin ser declarados reyes, y esos fracasaban. ¿Estás conmigo? Fracasaban y eran muertos. Pero bueno, amados, entonces, ¿solo quién podía ser ungido? ¿Quiénes? Y reyes, sacerdotes y reyes. El momento de la unción, escúchame bien, el momento de la unción Dios confirmaba a los llamados a ser sacerdotes y reyes. Ese momento era la confirmación de su llamado. A David se le llama después de Saúl para ser ungido. Era el último. La gente dice que no era hijo de su padre, por eso no lo presentó como uno de sus hijos. Samuel tuvo que decirle, oye, ¿son todos? Él le dice, no, me falta uno. Así es que el que no tengamos papá o rollos de esos, no es importante. Estamos aquí porque Dios quiso que viniéramos a la existencia. ¿Sí? Porque dice la Biblia, porque ovejas somos de su prado, le pertenecemos a Dios. Sí, han leído en el Salmo, ¿no? Porque Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. O sea, no la parejita hizo al bebé, sí lo hizo, pero no por su voluntad está en la existencia. Estamos en la existencia porque Dios nos hizo a nosotros como a nosotros mismos. Y dice el Señor, dice en Juan, dice, y los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de la parejita, sino de Dios. Repite conmigo, yo estoy en existencia porque mi Padre Celestial me trajo aquí. Esa es la causa por la que estás aquí, mi amado. La causa por la que no te moriste andando en el mundial, porque no te estrellaste en el coche andando bien jarra, o porque no andando haciendo mil cosas, no te sucedió nada relevante, es porque estabas escogido, porque Dios te tenía escogido, mi amado. Él es bueno, Él es bueno. Pero bueno, vamos al punto 2. Punto 2. Aleluya. Dice así, léanlo conmigo. El Espíritu de Dios vino sobre David a partir de su unción. ¿Está el 2? ¿Mande? Ok, vamos a leerlo. El Espíritu de Dios vino sobre David a partir de su unción. Primero de Samuel. Vámonos adelantito donde andábamos. Primero de Samuel, capítulo 16. Aquí es lo que les platicaba hace ratito. Samuel unge a David. Del 1 al 13 está algo largo, ¿verdad? Ok. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Samuel amaba a Saúl, amados. Aunque Saúl se volvió loco y terminó mal, cuando Saúl vio que él estaba mal, que estaba mal, Saúl le dolió. Samuel amaba a Saúl. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. ¿Llénalo de qué? De aceite. Y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me va a matar. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, voy a ofrecer sacrificio a Jehová, o he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. ¿A quién iba a ungir? A quien Dios dijera, mi amado. Y hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Le tenían miedo a Samuel y dijeron, ¿es pacífica tu venida? O sea, la gente de autoridad, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Algo importante, a David no lo santificó porque no estaba. 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿A quién vio? A Eliab. Y dijo, desierto. Samuel dijo, desierto delante de Jehová estás ungido.
Y Jehová le respondió: no mire su parecer, ni lo grande, ni su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea que el primero que pasó dijo: no, este está grandote, este está guapetón, tiene porte, este es. O sea, Samuel, dentro de su entendimiento, dijo: no, pues este es ya, ¿para qué le buscamos? Y el Señor lo regaña, el Señor dice: no, no veas con tus ojos, no. Yo no veo el parecer, yo no veo eso en los hombres, yo veo el corazón. Pero bueno, seguimos leyendo, pasa otro y dice: entonces llamó a Abinadab, el 8, lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. ¿Verdad? O sea, Samuel ya agarró la onda, perdón por la palabra, pero dijo: a este no lo escogió Dios. Y luego hizo pasar Isaías Sama, ¿verdad? El que seguía, ¿verdad? Y él le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a 7 hijos suyos. ¿Cuántos? 7. Delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Oh, entonces ¿qué pasa? 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ya no vamos a leer para no tardarnos, todos conocen la historia. Amados, llega David, y en cuanto va llegando David apenas en camino, Jehová le dice: este es el menor, el que tal vez no sea el hijo, el que anda por allá olvidado, al que lo tienen por allá. Acá están todos en casa, los 7. ¿Verdad? No es el primogénito, el más grande, no es tampoco el mejor parecido. Llega David. Amados, cuando llega David, Samuel derrama, dice que él llenó su cuerno de aceite, y Samuel derrama sobre la cabeza de David el aceite. Y al hacer eso, ¿qué le estaba haciendo? Ungiéndolo. La unción, ungiéndolo. En cuanto él recibe la unción, David recibe poder, David recibe visión, David recibe autoridad, David recibe mucho. Escúchame bien, no fue rey inmediatamente porque aún vivía Saúl, pero esta persona recibió una sabiduría increíble. Él entendió los principios de Dios. Saúl durante años lo persiguió y lo martirizó, en su alma lo martirizó, porque lo asustaba, y de repente como que: ven, hijo mío, y ya no pasa nada, y de repente lo quería asesinar, y años lo persiguió, y él huía, tuvo que irse de su casa, dejar su familia, irse a vivir a una cueva. Ustedes saben la historia, ¿sí la saben o no? Sí, pero ya estaba la unción sobre él, pero él no podía ser rey, porque aún el rey vivía, Saúl vivía. Y Samuel 3 veces dentro de su historia, que digo, es David, 3 veces dentro de la historia, lean el libro de Reyes, dice: el ungido de Jehová, ahí está, refiriéndose a Saúl. Aunque Saúl ya había sido desechado, David entendía el principio de autoridad. El problema de esta era es que no se entiende el principio de autoridad. Los hijos no entienden el principio de autoridad, y la culpa es de nosotros. Si tu hijo no entendió el principio de autoridad cuando era pequeño y ahora ya es sesentón, decía mi abuela, o sea, 60 años, es porque tú no le enseñaste el principio de autoridad, porque tú permitiste que él hiciera el principio de autoridad nada, y por eso se metió en problemas y fue una mala historia y lo que tú quieras. El principio de autoridad es algo que Dios estableció, y David lo entendía y decía: él es el ungido de Jehová, él tiene la autoridad. Amado, y hay muchas autoridades. El papá es la autoridad, el abuelo es la autoridad. ¿Estás conmigo? El pastor es la autoridad, el apóstol es la autoridad, Dios es la autoridad, la iglesia es autoridad. Nadie puede andar fuera, nadie puede hablar mal de la autoridad por más mal que le caiga. Los tránsitos son autoridad. Y caen gordos, dice: ni modo, párese ahí.
pues te tienes que parar. ¿Qué haces? ¿Por qué te paras? Porque es autoridad. Un juez cuando dictamina la sentencia, la resolución o el laudo, es autoridad. No, yo no, lo dijo el juez. Si lo dijo el juez, te la aguantas. No, pero es que yo no quiero. Lo dijo el juez. Amados, el principio de autoridad es importantísimo. David recibió capacidad, visión, poder, porque después de la unción, él fue y mató a un mitad hombre, mitad demonio llamado Goliat, que medía 3 metros, que era un monstruo. Aparte de su estatura y de que era un verdadero monstruo, ¿sí? Y era gigante, era realmente bestial, era bestial. Ojo, fíjate bien, lo que atemorizaba al pueblo no era tanto la bestia que veían ahí parada de 3 metros, grande, sino lo que él generaba. Él estaba endemoniado. Él tenía tal vez dentro de él un principado o una potestad, algo demoníaco fuerte, que de lejos decía la gente, se asustaba, pero esto era espiritual. Por eso David, cuando llega frente a Goliat, él espiritualmente lo ve también. O sea, no lo vio físicamente, lo vio espiritual. Él comparó a su Dios, la unción ya estaba sobre él. Él ya estaba listo, había visión, había poder. Amado, la unción cambia tu mentalidad. Ya no vio a aquel gigante, lo vio espiritualmente, dijo, no, mi Dios es Jehová. ¿Quién es este perro? ¿Sí están conmigo? Así dijo, ¿quién es este incircunciso? Y eso era un significado de perro. ¿Quién es este perro que para maldecir los ejércitos del Señor? Estaba maldiciendo al pueblo completo, que le tenía miedo, incluyendo a sus hermanos de David, que eran grandotes, y todo el mundo, que cuando salía él, todo el mundo se echaba para atrás y se amedrentaba. Eso era espiritual. Eso era espiritual. Hay cosas que te amedrentan, que te asustan, y dices tú, esto no me gusta, esto me provoca algo malo. Es espiritual, échalo fuera, velo como David. Pero David lo recibió cuando recibió la unción. Amado, David es el prototipo de alguien que es transformado por la unción de Dios. ¿Estás conmigo? Eso es. Pero bueno, el Espíritu de Dios vino sobre David a partir de su unción. Vamos al siguiente punto, nos estamos tardando. A ver, vamos al 3. Dice el 3. Dice el 3. El Espíritu de Dios y su unción estaban sobre Jesús. Escúchame bien, ya vamos avanzando. Jesús dijo en Lucas 4, ¿sí? A partir de que dijo esas palabras, Jesús realmente empezó a hacer estragos. 4:16. Ok, vamos desde el 16, por favor. Dice así: el día de reposo vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, ¿verdad? Y se levantó a leer. Jesús se levantó a leer. ¿Por qué se levantó a leer? Porque Jesús era rabí, Jesús era maestro. Jesús no era cualquiera. Jesús era alguien instruido por los escribas y por los fariseos. Por eso no cualquiera podía leer la Torá, la ley, los profetas. No cualquiera podía tomar y leer, solamente los maestros. Por eso dice que se le dio. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Estoy en el 17, 4:17. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Están conmigo? Lo lee. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió. Aleluya. Por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, sanar
a los quebrantados de corazón. Pregonar libertad a los cautivos, a los que están cautivos dentro de sus cadenas, que hay cadenas y ataduras en sus vidas, ¿verdad? Y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay gente que está encadenada porque ha practicado la hechicería. Allá en Tampico ministramos a una persona que practicaba la hechicería, pero ella quería a Jesús. Esa persona quería a Jesús. Él decía, yo quiero a Dios. Y fue liberada, renunció a todo eso y en un momento lo dijo muy discreto, renuncia a todo eso y la persona es libre. Esas son cadenas, ese es abrir la cárcel a los cautivos, eso es desatar cadenas de opresión, eso es libertad a los oprimidos. ¿Estás conmigo? Amado, y así cada cosa que no podemos dejar y no nos deja avanzar, Jesús empieza a hablar y dice, cuando él leyó, porque Jesús lo traían, y en la sinagoga había fariseos, lógico, y todo el mundo lo leyó, y Jesús se queda así callado un momento, y todo el mundo los ojos fijos sobre él, y dice, hoy se ha cumplido sobre ustedes esta palabra. Hoy se cumple, ya llegué. ¿Están conmigo? La unción de Dios estaba sobre él. Leímos al principio en Hechos, porque Jesús estaba con ellos, por cuanto Dios le ungió e hizo muchos milagros. Amados, la unción estaba sobre Jesús. Jesús declara mismo, la unción está sobre mí. En pocas palabras, estoy listo para hacer la misión que me han encomendado. La unción de Dios, Dios mismo está sobre ti. Y Él dice, estoy listo para hacer la misión. Amados, la unción tiene un propósito. Ojo, la unción tiene un propósito. Fíjate bien porque ahorita vamos a orar. El Señor tiene, la unción ya está sobre ti, pero ¿qué nivel traemos de unción? Como, no sé, es como esto, mira, exactamente como esto. Aquí adentro hay ¿qué? Café. Líquido, es café. ¿Cuánto creen que tenga? ¿De la raya azul para abajo o para arriba? ¿Para abajo? Para abajo. ¿Alguien? ¿Qué más? ¿A la mitad? ¿Alguien más? Arribita, o sea, tiene más o menos. Un último, 3/4, quiere decir hasta por aquí. No se ve la unción que tienes. No se ve la unción que tienes, pero aquí está dentro. Y hay un nivel, no se los voy a decir. Hay un nivel que aquí está. Tú eres este vaso y hay una unción en ti. El nivel nadie lo podemos ver, pero se manifiesta. Dice la Biblia que el propósito de la unción en nosotros, la unción tiene el propósito de nosotros en dos cosas: en extender el evangelio y en manifestar el reino de Dios. Dos cosas. La unción te fue dada para dos cosas: extender el evangelio. ¿Qué es extender? Predicar a Jesús, pescar a almas. ¿Qué es extender el evangelio? Extenderlo. Extender es hacerlo más grande, ¿no? Si cuando alguien remodela su casa, la extienden. Extender el evangelio. ¿Alguien más? Es llevar. Tienes que llevar. A veces Dios nos pone las personas enfrente y nos quedamos trabados. Y Dios dice, no, la unción no te la di para eso. Te la di para que abras tu boca. No vas a ser tú, voy a ser yo. Señor, pero soy imperfecto, no me interesa, no eres tú, soy yo el que va a hablar. Solamente comienza a hablar, por favor. Solamente, por favor, comienza a hablar. Y es progresivo. Cuando tú le hablas a una persona, en la semana me estaban platicando un hermano y dice, ¿sabes qué? Estoy empezando a hablar a fulano. Y sutano también. Y sucede que otra vez los vi y otra vez les empecé a hablar. Es progresivo. La unción va siendo progresiva en ti, amado. Y entonces es extender el evangelio, extenderlo, pero también manifestarlo. ¿Cómo se manifiesta? Con la libertad. ¿Cómo se manifiesta? Con la libertad. Que tú lleves a otros. La unción de la que Jesús habla es libertad a los cautivos, desatar ligaduras de opresión, darle a los oprimidos descanso, anunciar el año agradable de Dios. La unción te ha sido dada para eso. ¿Qué nivel traemos?
No importa el nivel, Dios te puede subir de nivel. Solamente vayamos en dirección de lo que estamos aprendiendo hoy. Amados, entonces, Isaías 61 debe estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es tu misión. Tu misión es que tengas más billete. Tampoco te digo que no. Pero la misión no es que tengamos más dinero ni que vivamos mejor. Eso es muy bueno y Dios nos lo va a dar. Pero la misión es extender lo que tú eres, que te multipliques y manifestar el reino de Dios. O sea, deshacer las obras del diablo. La gente que no cree en Jesús es porque Satanás los tiene envueltos. La gente que no cree en Jesús es porque Satanás los tiene atrapados y no pueden oír. Entonces tú llegas a deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Les gusta esto o dices tú, no, a mí déjenme así? Yo ya estoy bien, yo soy salvo. 4. Vamos al punto 4. El Espíritu Santo y su unción está sobre nosotros. Ojo, aquí te voy a dar el versículo donde dice que tú sí tienes la unción. Vamos a ver primera carta de Juan, capítulo 2. ¿Sale? Primera carta de Juan, capítulo 2. Cuando estén por ahí me dicen amén. Perfecto, excelente. Amén, porque me la sé de memoria, ¿verdad? Primera de Juan 2:19 dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ojo, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Eres otro nivel, mi hermano. Tú tienes la unción de Dios y conoces todas las cosas. Todas las cosas. ¿Por qué las conoces? Por el Espíritu Santo que vive en ti y por la unción. Está hablando Juan de que había gente entre todos, había gente por ahí y dice aquí, dice Juan, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, permanecerían. No permanecieron, se fueron. Pero ustedes, les termina diciendo él, ustedes tienen la unción del Santo. O sea, tenemos la unción de Dios mismo y conocemos todas las cosas. ¿Sí? Hoy vamos a leer un versículo, pero conocemos todas las cosas. Amados, el momento en el que recibo a Cristo, el Espíritu Santo y su unción vienen a morar en mí, es lo que estamos leyendo. ¿Sí? Esta unción permite conocer las cosas. O sea, mi persona ya está habilitada y va a otro nivel de espiritualidad. Por eso la gente que se convierte a Cristo, aquí no le damos ninguna lista de estatutos o no les damos aquí los preceptos de la iglesia evangélica, del evangelio completo de México y de lo que quieras. No, las denominaciones las respetamos, simplemente somos hijos de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué dejas de hacer lo que hacías? Yo te pregunto, alguien contésteme, ¿por qué dejó de hacer lo que hacía? Porque mi corazón fue transformado. Alguien más dígame, ¿por qué has dejado de hacer lo que hacías? Pues soy hijo de Cristo, porque quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, porque soy su hijo. Amados, sí, porque nací de nuevo. Amados, ¿por qué dejamos de hacer lo que hacíamos? ¿Por qué? Nadie te lo pide, es más, nadie te ve. Ahí les va otra pregunta, digan, ay, ¿por qué siguen haciendo cosas que no deben de hacer como hijos de Dios? Porque nos falta nivel. Porque sigues haciendo cosas que no debes de hacer, que sabes perfectamente que no debes de hacer. ¿Contristas al Espíritu? ¿Desobediencia? Esa pregunta estuvo medio pesada. Pero volvamos a la primera pregunta, mejor, quedemos en la primera pregunta. Amados,
Ya viene el Señor sobre nosotros, mora en nosotros, la unción está sobre nosotros, nos permite conocer todas las cosas. Mi persona va a otro nivel de espiritualidad. ¿Sabes qué? A ti nadie te puede juzgar. O sea, de veras. O sea, lo que es juzgar. Podrán hablar de ti, señalarte y decir, no, pues, su pasado y acuérdese cuando esto, o sigue siendo igual, o lo que quieras decir. Pero la Biblia dice que nadie te puede juzgar a ti. Nadie. Y tú sí puedes juzgar, no a los demás, sino juzgar lo demás. Vámonos a 1 Corintios capítulo 2. Este versículo es importante, por eso quiero que lo leamos. Ya saben que yo no soy de muchos versículos, pero cuando son importantes, sí. 1 Corintios 2:14. Fíjate lo que pasa cuando la unción reposa sobre ti. Hay un nivel de espiritualidad diferente. Tú mismo lo estás propiciando. Dice así, en el 2:14, 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Están conmigo? Porque para él son locura. Por eso dicen que estás loco. ¿Cómo gastas tu tiempo en esas cosas? ¿Para qué oye, solo quieren tu dinero? Aquí en México somos bien codos. En otros países son muy generosos. Por eso México está en esa situación financiera, porque no es generoso. El país de México no apoya en nada a países que están en tercermundistas, en hambruna, en desastres. México no da nada. México no tiene programas. El gobierno de México no tiene programas de ayuda hacia afuera. No hay, solamente mandan condolencias cuando el terremoto destruyó la ciudad de Turquía, allá en Turquía. Y solamente. Sin embargo, hay países que tienen partidas para mandar dinero y mandar dinero y mandar dinero. Sobre todo al continente africano que está en la miseria. ¿Estás conmigo? Por eso México está así. Así como es personal esto, si yo siembro, yo cosecho. Así tu familia, si tu familia siembra, cosecha. Si tu ciudad siembra, cosecha. Si tu país siembra, cosecha. Si no, no cosechas. Y ese es un problema que tenemos ahora sí que de paquete. No te preocupes, eso ya viene por herencia. Viene por herencia que somos un país así. Pero el tema no es ese. El tema es que estamos leyendo en 1 Corintios 2:14. Vamos a leer el 15. Dice así. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Están conmigo? Amado, aquí dice perfectamente, ¿sí? El 14, ¿verdad? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural es quien no conoce a Dios, pues hombre. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las puede discernir. Hay cosas que no puede entender. Por eso dice, estos están excedidos. Así nos dicen. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, di yo. El hombre espiritual, di yo. Yo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado, no dejes que te juzguen. Es más, que te juzguen. Que digan lo que quieran. Al final, tú tienes un nivel de espiritualidad, una unción sobre ti, y que digan lo que quieran. El problema es que no te la aguantas. Te dicen algo y ya te enojaste. ¿A poco no? Te dicen algo y ya, déjame, va a venir la mía. Ahí viene la mía. Ni se la imagina. ¿Y qué creen? Lo peor es que se la estás guardando. Yo conozco personas, aquí no, lógico, aquí no hay, pero se la guardan. Y en cuanto la tienen ya, dicen los chavos de pechito, ahora sí, hasta vuelo agarran y pum, ahí está.
No saben el alacrán que se echó al seno y una serie de cosas. Amados, eso no sirve. Eso no sirve. Lo que sirve es lo que eres. ¿Qué importa que digan lo que digan de ti? Digan, ay, el problema es que lo que digan sea verdad. Ahí ni cómo hacerle. Ahí ni cómo hacerle. Y aguas, porque la verdad solamente la conoce Dios. Lo que te dijeron no es la verdad. Lo que tú viste no es la verdad. De repente me ven a mí en otro coche con otra mujer. Oh, es que yo lo vi, andaba con otra. ¿Sí están conmigo? Puedo andar con mi hermana, puedo andar con mi prima, con mi sobrina, con alguien más. ¿Cuál es el problema? ¿Tengo que subir a fuerza a mi esposa al coche para llevar a mi hermana a algún lugar, a mi prima o a mi sobrina? No. Es que dijeron que Álvaro. ¿Vieron a Álvaro? Es más, estos ojos que se han de tragar los gusanos, yo lo vi. Ni siquiera sabemos. En una ocasión, una amiga del trabajo que mi esposa conoce, bueno, es un matrimonio que eran amigos de nosotros, y me dice, no seas malo, ve a buscar a fulano de tal, ya se me iba a salir el nombre, a fulano de tal, y es que a lo mejor, digo, ¿tú sabes dónde puede andar? Digo, pues sí, búscalo. Tuve que meterme a 4 cantinas y a un centro nocturno. No, pues salí bien, hermano, salí bien. Salí librado. Y en una de esas cantinas me dijeron, ¿sabes qué? Está en tal lugar. Ahí está. Porque había 4 días que no lo encontraban. Ya había preocupación, ya no de parranda, sino, ¿sabes qué? Algo le pasó. Estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Y sí, fui al lugar donde me dijeron y ahí estaba. Digo, ¿sabes qué? Pues, no, que no, andaba mal todavía. Le digo, no, ¿sabes qué? Ya vente, ya súbete al coche. Y ya, como éramos buenos amigos, se subió al coche, fui y lo llevé a su casa. Yo lo vi salir de la cantina, mi amado. Hasta se meneaba, hasta le hacía así, ¿sí están conmigo? Entonces dile a tu vecino, aguas con lo que crees que pasa. Dile, aguas con lo que crees que pasa. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Están conmigo? Dice la Biblia que Jesús murió, resucitó, y a todos aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador, ¿qué quiere decir? Señor es mi único Dios, mi único Salvador. No le entrego cuentas a nadie, no voy y busco cosas extrañas espirituales, sino Él es mi Señor. Así dice el libro de Apocalipsis, que Él hizo de todo linaje, lengua, pueblo y nación un pueblo para Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Así dice, dan un aplauso. Así dice, aleluya. Sí, Señor. Terminemos con esto, amados. Terminemos. Léanlo conmigo en voz alta. Debemos activar la unción que mora en nosotros. Ojo, lo comenté un poquito el viernes esto. Tú puedes ser ingeniero agrónomo, ¿verdad? Pero mientras tú no vayas al campo, ¿verdad? Mientras tú no comiences a desarrollar todo lo que aprendiste, mientras no comiences a experimentar, mientras no comiences a hacer producir, mientras no comiences a poner tus conocimientos, realmente de nada te sirve ser un ingeniero agrónomo. ¿Estás conmigo? Lo digo bien. Igual si eres un abogado. Si eres un abogado, por eso dicen el dicho de soy abogado pero no estoy ejerciendo. Soy doctor pero ya no ejerzo. Soy médico pero ya no ejerzo. ¿Qué quiere decir? Que ya no están haciendo la actividad. Amado, de nada sirve la unción que ha puesto en nosotros si no ejercemos. Nosotros tenemos allá atrás tenemos la unción de Dios. De nada nos sirve si no la ejercemos. Esto quiere decir que de tu vida salga poder. De tu boca salga poder. Que entiendas y que entendamos que Dios nos ungió para manifestar el reino de Dios, para extenderlo. Eso es ejercer. Ejercer la unción es manifestar el reino de Dios.
es hacer algo. Entonces, debemos activar la unción que mora en nosotros. O sea, no es como que aprieta un botón. No, yo me refiero a vida. Yo me refiero a creer esto, a entender lo que Dios me llamó a hacer y entonces poder llevarlo a otros, porque otros van a disfrutar lo que tú disfrutas. Paz en medio de tormenta, en medio de problema, esperanza en medio de una circunstancia que ha durado ya mucho tiempo. Eso lo experimentas tú. La bendición de Dios, la presencia de tu Señor aquí, sintiendo cómo Él te da descanso, conociendo un Dios real. Y es real porque lo sientes y lo percibes. No son emociones. Aquí no manejamos tantas emociones. Al contrario, hablamos un poquito duro. Pero debemos de activar, puse esa palabra, pero activar la unción que mora en nosotros. Debemos de extender todo esto. ¿Ya están ahí en 2 de Timoteo? Gloria a Dios, es que la proyección nos gana. 2 de Timoteo 1, fíjense bien. Vamos a leer el 6 y el 7. Dice así: por lo cual le habla Pablo a Timoteo, al cual Pablo educó a Timoteo en Cristo, ¿verdad? Años lo educó. También lo educó, ¿quién más? Su mamá. ¿Y quién más lo educó? Su abuela. Ojo, a Timoteo lo educó Pablo en la palabra de Dios, pero también lo educó su abuela, para que tú eduques a alguien que necesitas. Conocimiento. Si tú adquieres conocimiento, vas a poder formar a alguien. Si tú no tienes conocimiento, no puedes formar a nadie. Puedes enseñarle principios y buenas costumbres, pero el conocimiento. La abuela de Timoteo, la mamá de Timoteo, ¿cómo se llamaba? Eunice, excelente. ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo? Loida. Díganlo con firmeza. Esas mujeres, tal vez no tenía papá, no sé, yo creo que no. Bueno, tal vez no era creyente, no sabemos. Pero Timoteo, ¿saben que Timoteo pastoreaba? Él era soltero y desde joven Pablo le dijo: ve y exhorta, ve y aconseja. Era joven. Amados, ¿cómo está esto? Pero bueno, capítulo 1, 6 y 7. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Léanlo conmigo desde el 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esto es lo que mora en ti. En ti mora un espíritu no de cobardía. No tengas miedo. No te dejes vencer por el temor. Son solo pensamientos. Tu Dios te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso eres tú. ¿Qué nivel? No sabemos, pero está la semilla en ti. Poder, amor y dominio propio. Pero lo que Pablo le dice a Timoteo es: aviva el fuego. ¿Eso quién lo tenía que hacer? Timoteo. ¿Quién tenía que avivar el fuego del don de Dios que estaba en él? Él. Dile a tu vecino: ¿eres tú? No le digas al pastor, que no digas que en esa iglesia no hay poder. O si el poder está en ti, mi amado. ¿Qué nivel traemos? ¿Qué nivel traemos? La unción del Espíritu, ¿sabes qué? La unción de lo que está hablando Pablo ¿saben qué? Es como un petardo. Es más, es dinamita, es un cuetón grande que solamente ocupa un buen cerillo. Un buen cerillo para nada más prenderle. Mientras el cerillo no se acerca a la mecha, dices tú, no pasa nada, ¿verdad? ¿Te acuerdas, hermanito? Los cuetones, a escondidas de los papás, andábamos con los cuetones grandes, esos los grandes, y todo el mundo hasta le decía Cira, así le decíamos, ya, y el cerillo, y no hay cerillos, tenemos un encendedor, y no prende el encendedor, pues con la pura chispa, y hasta que agarraba ya, cuando ya prendió, a correr, y ¡pum!
Adentro de una botella de vidrio botaban los cristales, salían los papás con los cintos, meten a sus niños en corito. Amados, la unción del Espíritu es un cuetón, es dinamita que ocupa cerillos, y los cerillos son ustedes. El poder está allá, pero yo decido si avivo el fuego del don que Dios me dio o no. Existen niveles de unción, nosotros mismos los conseguimos con nuestra espiritualidad. Consíguetelo, mi amado. No te quedes con sentirte bien y a gusto, consíguete el nivel. Háblenle a los de la banda, por favor, qué bueno que llegaron y me salvaron. Pasen los de la banda. Amados, consíguete el nivel de espiritualidad. Es más, un premio para quien adivine a qué nivel está este vaso. Una comida gratis, talento gratis, y lo cumplo. Eso me gustó de Gio. ¿Sí? Lo que dijo es importante. Tal vez está vacío, no se ve. Una cuarta parte, 2 más. Allá dijeron cuarta parte. ¿Cuánto, Marta? Bueno, más bien así como en medida. 4 dedos. ¿El hermano es ingeniero en qué? Sí, pero usted tiene mucho conocimiento. Sí, él ya vio cómo se mueve el vaso, la mano si está cargando o no. Él ya observó muchas cosas. El boleto es del hermano. El boleto es del hermano. Denle un aplauso al hermano porque él sabe de esto. Terminamos con esto, amados. Terminamos con esto. Siéntense, cierren por ahí la puerta. ¿Qué niveles manejamos? ¿O podemos seguir igual? Puedes seguir más de lo mismo, amado. De veras. Y nos vamos a morir tal vez y nos vamos con el Señor. Pero puedes seguir igual. ¿Te interesa esto? Es una pregunta bien. Yo les pregunto, ¿les interesa esto o suena bien? Qué emocionante, no sé. Pero el Señor te dice, yo te escogí para esto. Por eso mi unción reposa sobre ti. ¿Por qué no avivamos el fuego? ¿Que no aumentamos de nivel? ¿Por qué no comenzamos a manifestar el poder? Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar. Dios es bueno. Hoy Dios no te confrontó. Yo creo que Dios te está tampoco retando, sino Dios te está diciendo, ¿qué pasa contigo? ¿De qué eres capaz? Cierra tus ojos. Y primero piensa en que no vas a ser perfecto. Piensa en que Dios no quiere eso. Dios quiere corazones esforzados. Dios quiere más personas espirituales. También vamos a trabajar allá afuera, vamos a salir a hacer nuestro día, también nuestros hijos o nietos, tus actividades. Somos personas normales. Pero dentro de eso debe estar implícito la parte espiritual. Amado, dentro de eso tiene que estar explícito eso. Mira, extiende tus manos, cierra tus ojos y piensa. Solo piensa ahorita en lo que hemos platicado. Dios no nos necesita. Pero tu familia sí te necesita. Y la ciudad nos necesita también. Jesucristo es la verdad. La Biblia es verdad. La Biblia no se contrapone. Y sabes que estoy hablando con gente que tiene la capacidad ya está habilitada para todo lo que hemos hablado hoy. Ya están habilitados. Ya la semilla está en ustedes. De cierto, varios tienen ya niveles.
buenos niveles, otros un poquito menos. Vamos, piensa en eso, extiende tus manos un poco. No podemos dejar que pase más tiempo. No podemos dejar que pase más tiempo iguales. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Y yo quisiera que después de esta enseñanza salimos a la vida, ya sabes, a hacer el día, los afanes, lo que quieras. Y tal vez se olvide todo esto y quedó solamente en un buen comentario. Pero los tiempos, amados, urgen en este tema. Urgen este tema. Y bueno, al final Dios llamará a todos, dice la Biblia, a entregar cuentas de lo que hicimos estando en el cuerpo. Pero no es un juicio de condenación. Es solamente para que tú le entregues a Él cuentas de lo que Dios depositó en ti, para entregar galardones. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Grande es tu nombre en esta casa de oración, Señor. Grande es tu nombre en esta casa de oración.